Ahora, vamos al análisis profundo de la noticia con Francisco Herrera Arauz. Saludos amigos, gracias por llegar a este editorial. Por favor, le quiero pedir sus likes. Por favor, sus likes. Nos apoyan, nos ayudan a continuar adelante. Y el código QR contribuye para que continuemos adelante. Le pido, en estos días notamos una ligera baja. Quisiéramos que nos ayuden. Sigamos con ese ritmo de cooperación. $1 por semana nos ayuda realmente. Realmente, yo estoy conmovido por lo que acabo de ver, por lo que he pasado viendo desde la noche de ayer. El hecho se produjo cuando nosotros ya estábamos en el aire y no pudimos replicar esa noticia. Solo sabíamos que había confusión en el aeropuerto porque alguien mandó un video, pero solo era de la aglomeración de la gente. A posteriori nos fuimos enterando de la lamentable situación que se había producido. Y entonces uno se pone en el plano más humano, porque la muerte de cualquier persona provoca una reacción en el ser que le mueve en sus sentimientos, no importando la condición en la que se encuentre. A fin de cuentas, siempre son víctimas. En este caso, la víctima era un líder criminal, con prontuario, con antecedentes y demás. Hasta ahí podría convertirse en una noticia de crónica roja, si quiere. Pero en el momento en que se hicieron públicas las escenas, captadas de la cámara de seguridad del aeropuerto, uno no puede más que conmoverse, porque esa escena la hemos visto todo el tiempo. Niños, chicos, jóvenes, en condición humilde, esperando al familiar que llega, con detalles tiernos, las flores, el peluche, un globo. ¿Quién puede sospechar de ellos? Nadie. Ni siquiera debieron haberlos revisado a esos pequeños. No, pasaron todos los controles posibles y se pararon en un sitio donde no despierten sospechas. Nadie imagina la tragedia. Y entonces viene mi primera reacción dura, difícil de aceptar y de entender. ¿Cómo un país puede normalizar esto? Esto se inscribe dentro del lenguaje del gobierno como enfrentamiento entre bandas, eliminación entre ellos, disputa del crimen organizado. Y en el fondo así lo es. Pero resulta que quienes son utilizados como sicarios son dos niños, sin edad ni siquiera para tener una reflexión básica de la vida, recién empezando, capaces de empuñar un arma. ¿Desde hace cuándo? ¿Desde hace qué tiempo fueron cooptados por el crimen organizado? Porque eso es el primer punto de alarma. El segundo es que el crimen organizado es capaz de esto y más. Porque para preparar este crimen se requiere de una logística impresionante. Primero, saber quién era la víctima, dónde estaba ubicado, cuándo salió del país, cómo salió del país,
cuándo tenía previsto volver, en qué vuelo de salida, en qué vuelo de entrada, con quién iba y con quién venía. Y cuando llegó, tener la certeza de que había llegado y para poder establecer con precisión con qué ropa se vistió antes de abordar y con qué ropa se bajó al momento de arribar, para que sea identificado fácilmente por los dos niños. Imagínense ustedes esta preparación, qué nivel de inteligencia, qué nivel de información como para llegar a este grado extremo. En cuanto a los dos niños, habrá que conocer quién los captó, de dónde provienen, cuánto les pagaron, qué prueba les hicieron, porque esto es una prueba. Es decir, queremos probar tu valentía, tienes que matar a. Y para ello montaron todo un escenario, toda una escena, todo un guión, un libreto. Tú haces esto, tú llevas las flores, tú llevas el globo, tú llevas el peluche, pero tú llevas un arma cargada con tantos cartuchos. Y además hacer conciencia en ellos que tienen que matar a un ser humano, que van a matar a un hombre y que tienen la sangre fría suficiente para hacerlo. ¿Será que ya tenían experiencia? Esos menores, esos niños, fueron mentalmente manipulados, utilizados, preparados para llegar a este extremo. Y lo hacen con toda normalidad. Lo que sorprende es el nivel de normalidad con el que esperan la llegada de su víctima, con flores, peluches y globos en sus manos, y el arma también. Lo hacen con habilidad, no fallan en el disparo, le pegan certero. Y como para señalar que hay que usar toda su fuerza y su intelecto para no fallar, primero le mata el uno y el otro lo remata. Es decir, los disparos del primero logran impactar certeramente en el cuerpo de una persona y el segundo también lo hacen cuasi a sangre fría y se llevan con él todo un conflicto entre bandas organizadas. Y hasta aquí me dirán qué culpa tiene el gobierno. Y yo les diría que tengo serios cuestionantes a esto. El señor ministro Reinberg, en las explicaciones que ha dado, que solo le dio a Radio Centro, no quiso hablar con la prensa ecuatoriana. Los miembros del Departamento de Comunicación del Ministerio del Interior después repartieron esta versión a los medios. Primero, el señor Reinberg declaró que este era un objetivo de alto valor. ¿Por qué está libre en las calles? ¿Y por qué no está vigilado? Por último, ya no tenía ninguna sentencia, no tenía orden de detención ni prohibición de salida del país. De acuerdo. Pero ¿y entonces inteligencia no lo controló? ¿No se advirtió cuando salió y cuando regresó? Por ejemplo, en el caso concreto de su salida, no existía un seguimiento. Y cuando regresó, tampoco. ¿Cuántas veces ha salido del país el mencionado Suástegui? ¿Quién controla la migración en el país, ministro Reinberg? ¿Quién controla la emisión de cédulas y pasaportes? El gobierno.
¿Por qué esta persona puede circular tan libremente y luego el individuo se adentra y mantiene una relación de liderazgo en las Águilas, en el Cantón del Triunfo, que el gobierno dice saber, pues? El señor ministro Reinberg dice con certeza que ya estaba establecido qué hacía. Era un líder criminal, pero que se movía con la misma facilidad con la que se mueven los que están en la hacienda o en la isla Mocolí, los que se mueven y habitan en las casas residenciales de lujo. Alguno de ellos es hasta vecino del propio ministro Reinberg. En el Ecuador se mueven con mucha facilidad en estos tiempos del señor Noboa. No hay impedimento para ellos. Donde los han ubicado es en casas de lujo. Y cuando se ha aplicado la posibilidad de detenerlos, ahí sí no hay operativo para sacarles en calzoncillo por Teleamazonas. No, ahí no hay. Ahí hay consideraciones. No es culpa de la justicia solamente, aunque coincido que hay pillos y pillas en la función judicial y también en la fiscalía. Pero no solo es culpa de ellos. Y no aplique, señor Reinbier, el estilo de culpar a los otros de las culpas que llevan los propios. El gobierno es culpable de este hecho, empezando por los criminales, los delincuentes, a los que dice combatir, y que los resultados hasta este momento no logran frenar la violencia en el Ecuador. Sabían quién era este individuo, circulaba a pesar de ser un líder de bandas criminales. Eso ya les convierte en cómplices. En cuanto a las bandas que operan y llegan a tener tanta capacidad, ahí hay que preguntarle al Centro Nacional de Inteligencia, que se vanagloria de haber capturado a los dos menores, ¿por qué no captaron, facilitaron las versiones, la información, la inteligencia necesaria de quién era este individuo y qué estaba haciendo? ¿O se callaron? Y en cuanto a los niños, ese es el fracaso del sistema. Esos son hogares fracasados que no pueden controlar a sus hijos. Ese es el Estado fracasado que no puede tenerlos en la escuela, que no puede darles educación. Esos niños deberían estar tejiendo sueños, estudiando, jugando fútbol, procurando tener una vida hermosa, que la tenemos que dar como sociedad, sí, señor. Y no les damos. El gobierno se vanagloria hasta tanto de no aportar para la educación, de no aportar para la salud, de no aportar para la vivienda, de no solucionar los problemas de hambre, de desnutrición que en el Ecuador existen y que ellos son víctimas de ese sistema. Deberíamos tener niños, no sicarios. Porque cuando los niños se convierten en sicarios y matan, no solo mueren las víctimas, también el gobierno. La acusación es ahora contra ustedes, gobierno de Daniel Noboa. Esos niños matan en su tiempo de gobierno. Y cuando los niños matan, los gobiernos mueren. Gracias por acompañarnos. Le pido por favor su like, una recomendación para el QR. Ya vuelvo con lo polémico. Hola, bienvenido a nuestro trabajo en redes sociales. Usted nos puede apoyar a Ecuador Inmediato. Todos los días estamos ofreciéndoles este código QR para que lo escanee y nos done
$1 por semana. No le pedimos más. Apóyanos con $1 por semana en todas nuestras redes sociales. Está el código QR para que podamos seguir adelante y volver a abrir Ecuador Inmediato. ¿Qué les parece? $1 por semana porque solo contamos con ustedes. Ecuador Inmediato, el medio que no se ve. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.